Yo lo miro desde lejos. Las 9 de la mañana con 28 minutos, 9 de la mañana con 28 minutos. Ustedes continúan en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Vamos a dialogar a continuación con el sociólogo Giovanni Atariguana, director nacional del Movimiento Unidad Popular. ¿Qué tal, Giovanni? Buenos días, los saludamos acá el periodista Alcides Montilla y el ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director del programa. ¿Cómo nos está receptando esta llamada por Zoom, Giovanni? Muy buenos días, Alcides, Andrés, a toda la audiencia de Atalaya. Un saludo desde la bella ciudad de Manta. Estamos precisamente organizando la resistencia popular al paquetazo de la subida de los combustibles también acá en Manabí. Correcto, pero parece que como que a última hora se iba a anunciar esto a las 12 del día por parte del ministro de Finanzas, pero al parecer y de acuerdo a la entrevista que tuvimos antes de usted con la asambleísta Ana Galarza, parece que el gobierno ha suspendido este anuncio. No se sabe cuál es el motivo, en todo caso veremos qué va a pasar, pero en caso de que se haya producido esto de la suspensión del anuncio de este de este subsidio que se va a ir a aplicar, subsidio parcial a las gasolinas extras y Ecopaís. En caso de que eso sea cierto, ¿qué le parece? Alcides, vamos a ver si se confirma la noticia. Algunos medios lo han reportado que el presidente Noboa está calculando el ambiente político, no tiene un acuerdo con los transportistas y ha comenzado la resistencia social. Hubo iniciales movilizaciones el día de ayer en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, en la Tacunga, y varios sectores nos hemos pronunciado. De hecho, las encuestas, Alcides, dicen que el 70% de los ecuatorianos nos oponemos a la elevación de los combustibles, porque hay que ser claros, sube la gasolina, sube todo. Por más que haga esfuerzo el ministro Vega o el presidente Noboa de decir de que no va a impactar, el propio Banco Central ha dicho y ha calculado que no menos del 4% de la inflación sería consecuencia de esta elevación, es decir, prácticamente duplicar la inflación. Y además, en un contexto, Alcides, en que ya no subieron al 15% el impuesto al valor agregado, el costo de la vida se ha disparado, $800 y más es la canasta básica familiar. En Guayaquil me parece que está superando los 820, ciudades como Manta, como Cuenca, Quito, $830. Y el ingreso promedio de los ecuatorianos, Alcides, es apenas de $300. Entonces, meter un paquetazo, plantear un elemento inflacionario, por supuesto que incide en las condiciones de vida del pueblo. Aumenta la gasolina, aumenta la pobreza. Frente a eso, por supuesto que nosotros nos sumamos a todas esas voces que cuestionan el paquetazo, porque además simplemente es para contentar al Fondo Monetario Internacional, es para sumar algunos recursos adicionales, no para educación, no para salud, no para seguridad, sino para simplemente pagar la deuda externa. Y además, a la larga, beneficiar a las grandes empresas cuyos nombres sería bueno conocer, que están dedicados hoy al negocio de la importación de gasolina. Por eso quieren llevar el precio a niveles internacionales, para que tengan jugosas ganancias, lamentablemente a costa de las familias ecuatorianas. Oye, Giovanni, pero ¿y entonces qué hacemos con las gasolinas? No vamos a revisar nada, vamos a mantener los subsidios per secula seculorum o en algún momento hay que hacer algo con ellas. Bueno, queremos hablar de subsidios. Novoa podría empezar, por ejemplo, en eliminar el subsidio que tienen las empresas mineras en el tema de la tarifa eléctrica. Esos son $150 millones al año. Porque ¿cómo así Ecuacorrientes, para ponerle una de las empresas en Zamora Chinchipe, que tiene inmensas ganancias a costa de nuestra riqueza natural, paga 5 centavos el kilovatio hora? ¿A título de qué? Hay que eliminar algunos subsidios de los combustibles. Bueno, empiece con el diésel en grandes empresas camaroneras, atuneras, las propias mineras y petroleras extranjeras. Quieren eliminar subsidios injustos. Hay más de $1.000 millones en lo que se llama el gasto tributario, que no son sino exoneraciones a las grandes empresas a título, entre comillas, del aparato productivo. Esos son los subsidios Oiga, que deben tocarse, ¿y pero qué no hay hacemos que con el meterse con el contrabando de pueblo combustible? ecuatoriano. Giovanni, Perdón, entonces, ¿qué hacemos con el contrabando de combustible que se va por la frontera
producto del precio bajo que tenemos frente a Perú y a Colombia. Alcides, usted recuerde que hace años, el tiempo de Lazo, ya nos dijo el Comando Conjunto que hay 28 pasos que tenían ubicados por donde sale el combustible. Hay que controlar las fronteras, pues, porque no podemos sacrificar al pueblo ecuatoriano que no tiene a dónde. En la costa tienen un refrán, ¿no es cierto? Ya no se puede sacar sangre al cangrejo. ¿De dónde el pueblo ecuatoriano va a seguir pagando el costo de la vida? Obviamente hay que buscar otras alternativas que están a la mano. Lo que pasa es que el gobierno de Daniel Noboa está haciendo todo lo contrario que ofreció en campaña. Alcides nos dijo que iba a bajar, no iba a subir impuestos y subió el IVA. En campaña el presidente Noboa dijo que va a bajar el precio de los combustibles y hoy nos quiere subir. Y entonces hay alternativas. Cobre los impuestos a los grandes evasores. Empiece por los 91 millones, porque esa es la actual cantidad que está en el portal del Servicio de Rentas Internas, que debe en firme la corporación Noboa. 91 millones no es pelo de cochino. Podríamos resolver, por ejemplo, en buena medida el presupuesto de la Universidad Ecuatoriana con 91 millones. ¿Por qué no cobran? Y quieren solamente, cumpliendo con el Fondo Monetario, obviamente pasarle la factura al pueblo ecuatoriano. El pueblo tiene derecho a decir que está en desacuerdo y aplicar el artículo 98 de la Constitución, de, por supuesto, declararse en resistencia si el gobierno insiste en este tipo de medidas. 9 de la mañana, 35 minutos, 9 de la mañana, 35 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política. Estamos entrevistando al director nacional de Unidad Popular, Giovanni Atariguana. Más preguntas del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Adelante, ingeniero. Gracias, Alcidito. Allá, perfecto. Ahí estamos, escuchándolo, eso sí, detenidamente. Y en efecto, yo quería preguntarle al sociólogo Giovanni Atariguana si es que ustedes creen que el inicio de protestas y la amenaza de que podía haber más protestas en los próximos días sería un probable motivo para que el gobierno se detenga en lo que ya era inminente o ya se anunció como inminente para la próxima semana, que es la elevación de los combustibles, ¿no? Y eliminación de subsidios en la Extra y Eco. Andrés, creo que, buenos días primero. Por supuesto, creo que es importante la acción que han hecho distintos sectores. En un inicio, además, Andrés, porque no se ha declarado de levantamientos ni grandes marchas, son expresiones iniciales que reflejan el sentimiento del pueblo ecuatoriano. Esta empresa Imacén, esta encuestadora peruana, estableció que el 70% de los ecuatorianos estamos en contra de la elevación de los combustibles. Si el presidente Noboa tuviera una visión de escuchar a su pueblo, de cumplir lo que ofreció en campaña y no solamente dejarse condicionar por el Fondo Monetario y por los intereses de los importadores de gasolina, debería efectivamente dar marcha atrás y buscar otras alternativas. Sin embargo, yo creo que el gobierno está muy comprometido, lamentablemente, con el Fondo Monetario, porque hay una serie de cosas que tiene ese acuerdo, que de paso, en 40 años hemos firmado 23 acuerdos, todos con las viejas y conocidas recetas fracasadas que sacrifican al pueblo y nos llevan a la pobreza. ¿Qué tiene ese acuerdo si uno revisa además de la subida de los combustibles? Dice el fondo que el Ecuador debe revisar hacia arriba las tasas de interés del crédito de la banca privada. Eso es una locura. Ahora mismo, la pequeña y mediana empresa, el sector comercial, el sector agrícola, no puede realizar su actividad económica porque los microcréditos, por ejemplo, se están cobrando entre el 28 y 30%. A eso van a subir. Esa es una cosa que no podemos aceptar. Obviamente también nos plantean el asunto de congelar la masa salarial porque dicen que es un estado obeso. Por supuesto, si hay latisueldos hay que bajarlos, pero es evidente que necesitamos más médicos, más enfermeras, más profesores que faltan en la escuela pública. Y entonces, ¿qué nos están diciendo? Que no van a atender la educación y la salud, que de paso debería declararse en emergencia. Eso es lo que nos plantea el Fondo Monetario Internacional. Nosotros planteamos nuestro total desacuerdo, porque más importante que la deuda es la vida. No se trata de ser malos pagadores.
Hay que decirle a los acreedores que no podemos hacerlo, que es necesaria una moratoria de 1, 2, 3 años que nos permita a los ecuatorianos salvar la vida de la gente, reactivar la producción, reprogramamos los pagos en mejores condiciones y avanzamos. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? En este país no hay plata para que haya medicinas en los hospitales, porque no hay presupuesto, según el señor Noboa. No hay plata para que los policías tengan chalecos que no estén caducados. No hay inversión en obra pública. Van 6 meses de este año y no se ha ejecutado sino mínimamente. En ese país donde hay deuda con el IES, con los municipios, sin embargo, el presidente Noboa acaba de pagar hasta el 6 de junio el último desembolso del Fondo Monetario, 1.000 millones del 6 de junio, en la mañana. En la tarde ya estuvieron pagando deuda con la Corporación Andina de Fomento. Sí, deuda para pagar deuda. Los ecuatorianos lamentablemente no vamos a ver un solo centavo en lo fundamental, que es desarrollo productivo, seguridad, educación o salud. Ahora, yo le pregunto, Giovanni, en este caso, usted sabe que no es tan fácil las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y algunos gobiernos, incluso los que se han autodenominado revolucionarios, terminan haciendo negocios con el Fondo Monetario Internacional o se van a China y pagan más que con el Fondo Monetario Internacional. Acordémonos de Lucio Gutiérrez, que decía que era revolucionario, todo, y terminó diciendo que quería ser el mejor y más cercano aliado de los Estados Unidos y del Fondo Monetario. Es decir, cuando se llega y ven que la situación es tan difícil, por ejemplo, este gobierno recibió casi 5.000 millones de pagos pendientes, es decir, de atrasos, de cuentas por pagar del Guillermo Lasso y su gobierno, además de un déficit de más de otros 5.000 millones de dólares, atrasos por todos lados. Entonces, la realidad también, al llegar, no se compadece con lo que dicen en campaña. ¿Usted no cree que, por ejemplo, si Unidad Popular llega a la presidencia, le va a tocar también negociar pues con el Fondo Monetario? El problema no es negociar o no, yo creo que hay que hacerlo. El tema es desde qué posición, defendiendo los intereses nacionales, poniendo como prioridad la vida de la gente. No podemos, a título de cubrir los compromisos internacionales, sacrificar la salud, la educación, la seguridad, porque al final del día, ¿qué es lo que está haciendo Daniel Noboa? Lo mismo que hizo Moreno o lo que hizo Lasso. O sea, si se repiten las mismas viejas recetas, los resultados son los mismos, porque obviamente si destinamos 1/3 del presupuesto de los ingresos de cada año, cerca de 10.000 millones de dólares, solamente a pagar intereses, a amortizar la deuda, y en cambio nos olvidamos de la otra que también es deuda, que siempre se olvidan, con el IES, con los gobiernos autónomos descentralizados, con el mandato constitucional de educación y salud. Es obvio que no hay una sostenibilidad. Nosotros revisemos lo que dice el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario, las Naciones Unidas. Un país no es viable si está pagando más por la deuda que en la inversión de su propio pueblo. El propio Fondo Monetario, Andrés, nos está planteando que el Ecuador este año, incluso aún sin la elevación de los combustibles, va a tener prácticamente un estancamiento económico, 0,1% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa eso? Que la economía no se va a reactivar, no va a haber empleo, la capacidad adquisitiva de la población se contrae, y obviamente en esas condiciones, tarde o temprano, obviamente se crea un estallido social. Lo que ha ocurrido en estos 40 años, porque Andrés, seamos claros, 40 años hemos venido firmando cartas de acuerdo con el Fondo Monetario, y el programa de ajustes son las mismas. Así es. Yo te diría, yo diría que más que, no, yo diría que más que 40 años. A ver, pongámoslo, 47 años. Sí, claro, sí. Desde el 79 para acá. Es verdad. Pero son 23 acuerdos y las recetas son las mismas. Suban la gasolina, rebajen el presupuesto social, austeridad llaman ellos,
¿no es cierto?, privatizaciones, subir los impuestos a la clase media de los sectores populares, nunca a los grandes empresarios, ¿no es cierto? Y obviamente eso nos ha constituido a un país que no sale de la pobreza. Ningún país del mundo, Andrés, ha salido siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional. Más bien, lo que correspondería, nosotros no tenemos ninguna esperanza en Daniel Noboa, pero usted me decía, ¿qué haría Unidad Popular? Nosotros Sí, ¿qué harían? creemos que es indispensable precisamente un nuevo gobierno que cambie la política. En febrero, en 8 meses, tendremos la ocasión, por supuesto, de nombrar un nuevo presidente. Nuestra propuesta es unir al pueblo para hacer gobierno. Hasta ahora nos han gobernado corruptos, grandes banqueros, grandes empresarios, y no han resuelto los problemas, los han agravado. Es la hora del pueblo. Nosotros proponemos la candidatura del profesor Jorge Escala Zambrano, que es un hombre, un maestro con más de 3 décadas de docencia en el suburbio guayaquileño, un hombre de origen campesino de la provincia de Los Ríos, que muy joven con su familia llegó a Guayaquil para buscar una mejor vida, que ha sido un compañero que ha estado siempre defendiendo la educación pública, la seguridad social, la salud, que tiene honestidad, y nosotros como Unidad Popular proponemos que sea una alternativa precisamente para cambiar la política, a partir de lo cual buscamos alternativas, cobrando los impuestos a los evasores, declarando la moratoria de la deuda externa, combatiendo la corrupción, por supuesto, obviamente poniendo la prioridad en lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Lo primero, Andrés, es la vida de los ecuatorianos. El Ecuador tiene futuro, por supuesto, pero tiene que ser gobernado por otros actores, no los mismos de siempre. Ustedes fueron, digamos, aliados cuando llegó al poder Rafael Correa, unos meses, pero impulsaron aquello. No sé si es que es igual llegar en alianza o buscar una sola vía, porque tampoco les ha ido bien a otros partidos que han ido en alianzas, ¿no? Finalmente, el hegemónico, o sea, el principal es el que termina gobernando y haciendo a un lado a los que llegan con la alianza. Andrés, creo que en la actual coyuntura necesitamos construir una alternativa propia. No se trata de volver al pasado, del autoritarismo y corrupción, del correísmo, pero tampoco podemos seguir con esta línea de la derecha neoliberal que nos conduce a mayor pobreza. Por eso nosotros proponemos unir al pueblo, no solamente a las fuerzas sociales y políticas, que es importante, a la izquierda, a las fuerzas incluso del centro, sino al pueblo ecuatoriano, porque aquí hay una mayoría de ecuatorianos que sí queremos que el país salga adelante, que queremos podernos, de acuerdo en consensos mínimos, invertir en educación, en salud, en bajar las tasas de interés para que haya producción que se reactive efectivamente el empleo. Y obviamente buscar soluciones, que finalmente es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Obviamente buscar mujeres y hombres desde el binomio presidencial. Nosotros proponemos al profesor Jorge Escala, pero estamos abiertos a discutir otras alternativas. Y por supuesto, en una nueva asamblea, representantes que pongan al centro la defensa del país, no intereses particulares. Fíjense la primera ley que aprobó el señor Noboa, con los votos de Rafael Correa y de Jaime Nebot. La remisión de intereses por 2.500 millones de dólares de los grandes empresarios. Entonces, ¿cómo vemos eso? Por un lado, se asimismo los impuestos. Eso no puede cambiar. Por supuesto, nosotros llamamos a la unidad. Tenemos 2 meses, Andrés, hasta el 17 de agosto para unificar, ojalá una sola candidatura, y a partir de eso empezar el camino para un nuevo gobierno, que nosotros pensamos debe ser un gobierno democrático y popular. Las 9 de la mañana con 48 minutos, 9 con 48 minutos. Don Alcides Montilla, más preguntas para Giovanni Atariguana de Unidad Popular y del Frente Popular. Oiga, Giovanni, mire, esta madrugada me enteré que probablemente el capitán Edwin Ortega también quiere ser candidato a la presidencia de la República. Anteayer lo hizo el coronel, el general de policía Víctor Arauz. Y de repente vamos a empezar a leer todos los días más candidatos y más candidatos, o sea, una dispersión por todos lados.
¿Por qué no se une la tendencia de izquierda, centroizquierda, ¿verdad? Y propone un solo candidato. Entiendo que que les iría mejor que estar por separado cada uno, porque ahí sí, la verdad, con todo respeto, yo les prometo que no van a sacar ni el 1%. Se lo digo con todo respeto, estimado amigo. Alcides, nosotros como partido tenemos la definición de unir al pueblo. Hasta el nombre de las listas 2 es unidad popular. Unidad porque creemos que hay que sumar las fuerzas de la gente honesta de este país. Sueños, alternativas, trabajo. Y por supuesto popular porque es el pueblo el que genera la riqueza. Se trata de que los que ya gobernaron Alcides no tienen ni la autoridad moral ni las respuestas para sacar al país de la crisis, porque ya gobernaron y lo hicieron tan mal que el país va de tumbo en tumbo y estamos al borde del precipicio. Se requiere entonces que quienes no hemos gobernado, quienes tenemos una visión de poner al centro el desarrollo del país, tengamos la oportunidad. Por supuesto, cada elección es distinta, Alcides. Hoy se trata de ubicar que el pueblo ya acaba de probar un joven, entre comillas, que aparecía como nuevo. Nosotros le dijimos a nuestro pueblo, es un rostro nuevo, pero de la vieja política, porque es parte de la oligarquía ecuatoriana. No podíamos esperar otra cosa de lo que está haciendo Daniel Noboa. Pues bueno, vamos, ese es nuestro trabajo en estos 8 meses de presentar una alternativa. Coincidimos al decir que hay que buscar la unidad, poner por delante los intereses del país, con generosidad, con paciencia, buscar los puntos de encuentro y ojalá hasta el 17 de agosto podamos tener una candidatura única de la tendencia. Nosotros hemos propuesto un nombre, tenemos unas ideas programáticas. Jorge Escada está recorriendo el país no solamente planteando propuestas, sino escuchando a la gente. El día de hoy está, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, con campesinos, escuchando cuál es la problemática con sectores agrícolas, tanto bananeros como maiceros. Y bueno, vamos construyendo, ojalá en estos 2 meses, una propuesta que pueda disputar el gobierno. No nos resignamos a que nos sigan gobernando o los corruptos o los oligarcas. Pero usted ha dicho, ¿no? Los tiempos han cambiado, los momentos políticos y electorales también, y también han cambiado los electores. Hay muchísimos jóvenes que en este momento pues están con su carpeta debajo de su brazo, esperando oportunidades de trabajo, que es uno de los grandes problemas de este país, a las cuales todavía los gobernantes no le dan respuesta, no solamente en el tema del empleo, también en el tema de la seguridad, en el tema de la seguridad jurídica, en el tema de la seguridad social, en el tema de la seguridad ciudadana, en los cambios que se deben de dar en los códigos de la democracia, una reforma política. O sea, estamos hablando de muchísimos problemas. Y una de las cosas por las cuales los votantes quisieron saber también es qué equipo tienen los políticos que quieren ser presidente de la República, porque cuando van al poder, no tienen equipos y andan improvisando nombres y andan poniendo un ministro que se encargue de 2 y 3 carteras. O sea, ¿hasta cuándo eso, estimado Giovanni? Eso tenemos que cambiar. Y si ustedes quieren hacer una propuesta de esa, queremos saber qué equipo de trabajo tienen para que con ese equipo de trabajo nos digan, este es nuestro equipo de trabajo y estos son los planes para poderlos ejecutar, para que el pueblo vaya y les dé los votos, pues, estimado amigo, ¿no le parece? Estamos completamente de acuerdo, Alcides. Si este gobierno, además de indolente e impopular, es, digamos, un gobierno improvisado. Son solo los amigos de farra del presidente quienes están en los ministerios y a veces no saben ni siquiera qué es el país en sus carteras. Basta ver a la ministra del Ambiente. Pero claro, nosotros en cambio sí creemos que es necesario unir a los mejores talentos del país, pero sobre ideas concretas. Nosotros con Jorge Escala estamos ahora también recorriendo el país con una serie de programación de reuniones con expertos economistas en la academia, por supuesto en el área energética, petróleo, energía, en el área educativa, en el área de la salud, Alcides, hay muchos profesionales de amplia experiencia, jóvenes y también gente adulta, que tiene mucho que aportar al país y que no han sido escuchados. Por eso que se trata, por supuesto, de tener un equipo de mujeres y hombres en esta minga que debemos hacer para presentar una propuesta que sea viable, que dé respuesta a los problemas más urgentes. Yo comparto decirles que los problemas son muy graves y multidimensionales.
Pero si el camino es largo y tortuoso, hay que comenzar a caminar. Y obviamente resolviendo lo más urgente. ¿Qué es lo que más urgente que reclama la población? Seguridad, generación de empleo, que nuestros hijos tengan cupo en las universidades. Pero para eso se necesita decisión política, se necesita tener una visión completa del país. No como ahora el presidente Noboa simplemente con que sus empresas tengan acceso a las licitaciones de la telefonía, de la minería o hasta de la colación escolar se dan por servidos. No, no. Aquí se trata de poner al centro el interés de los 18 millones de ecuatorianos. Y la juventud es reflexiva, Alcides. En la última consulta popular, pese a toda la avalancha de la oligarquía, de la derecha y del gobierno, el pueblo en las preguntas donde hubo debate, me refiero al trabajo por horas y al arbitraje internacional, les dimos efectivamente 7-3, 70% de los votantes se interesaron, debatieron y se dieron cuenta que no había que dar paso a la explotación laboral o al saqueo del Ecuador. Nosotros por eso somos optimistas, creo que en el país estamos tocando fondo y lo que corresponde efectivamente es explorar una nueva política. ¿Dónde está esa nueva política? Por supuesto en el pueblo, en la gente honesta. Las 9 de la mañana con 55 minutos, 9:55. Queremos agradecerle a Giovanni Atariguana. Solo una consulta. Si es que hoy el gobierno nacional, a través del ministro de Economía y Finanzas, decide que se posterga la eliminación de los subsidios a los combustibles eco y extra, ¿cuál será la posición de ustedes? ¿Tendrán las manifestaciones o cuál sería su posición? Bueno, habrá que escuchar al ministro y ojalá al presidente antes de que se vaya de paseo a Europa. Va de Creo que viaje va con el a la presidente. inauguración de la Eurocopa. En todo caso, hay Ya que no ver si es una alcanza, pues, a postergación de la unos inauguración de la días. Eurocopa ya no alcanza, es hoy día. En todo caso, habrá que ver si una postergación de unos días, si va a abrir en serio un diálogo. El problema, Andrés, es que el diálogo del presidente no es con los sectores sociales. Ahora algo hace con los transportistas y no están satisfechos porque no le creen, pero con los únicos que se sienta y llega a acuerdos, lamentablemente, es con el directorio del Fondo Monetario Internacional. Vamos a ver qué ocurre y, por supuesto, estaremos atentos. En todo caso, nosotros estaremos siempre al lado del pueblo contra cualquier paquetazo, cualquier medida que afecte las condiciones de vida de las familias ecuatorianas, Andrés. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, a el sociólogo Giovanni Atariguana. Acá también tenemos nuestro sociólogo, Stalin Poveda. Un saludo a don Stalin. Era Y por camarada. supuesto, un buen fin Era de semana y un buen día del camarada. padre. Igual, a todos. feliz día del padre, Giovanni. Gracias. Que le vaya bien, Giovanni. Buen fin de semana. Nos vamos a ir a la pausa comercial.